Hoy vamos a hacer aquí un video, vamos a requerimiento de un cliente que nos trajo este equipo. Aquí lo vemos, es un multiplex láser modelo LS-1. Este es para tratamientos faciales, o es un láser, no tiene nunca contacto con el cliente físicamente en ninguna parte del equipo, es todo remotamente a unos escasos centímetros de la cara, pero nunca tiene contacto con el cliente. Entonces este equipo, lo que vamos a hacer es, lo vamos a checar. Estos equipos se checan para la seguridad eléctrica. Hoy lo que vamos a hacer es un ground bond tester, que es una prueba de resistencia de tierra, que se va a usar este equipo. Lo que hacemos aquí, este equipo láser es de clase A, clase 1, perdón, ya que no está destinado para proteger ni mantener la vida de ningún paciente. Entonces es un equipo médico, está en un hospital y todo eso, pero es clase 1, entonces requiere ciertos estándares. Hay unos estándares de seguridad eléctrica en equipos médicos que están controlados por diferentes organismos. El principal es el IEC, que es el International Electrical Commission, y este en particular, este equipo, lo vamos a checar según el estándar IEC 6061. Si queremos checar para peligro de electrocución, ese sería el estándar IEC 6060. Estos estándares se dividen en varias clases. El 6061, aquí lo que hace principalmente ese estándar es que checa la resistencia protectiva a tierra de los equipos, también checa fuga a tierra, checa la fuga de chasis al tocar el equipo también. Si tocas el equipo que no tenga una fuga de corriente, tiene que ser según los límites establecidos. También tiene fuga de paciente, la fuga que tiene que tener si se estuviera tocando al paciente, y también la fuga de corriente auxiliar. Por ejemplo, en la prueba de continuidad entre la tierra y el chasis, la lectura no debe de exceder más de usualmente 200 miliohms en ningún punto. Esa es la prueba de continuidad, que eso es para equipos clase 1 como este. En cambio, la prueba de aislamiento, no menos de 50 miliohms, se le aplican 500 voltios de corriente continua. Eso lo haría con este equipo, que es el AC Withstand Voltage Tester. Se le aplica una corriente continua entre las líneas y la tierra para checar el aislamiento. Se refiere a las líneas de acá, de estas dos. Ok, lo que se hace es, estas dos líneas se unen, se hace un puente, y entonces se checa aquí con este equipo. Se checaría eso. Okay. Aquí está, este plug está directamente conectado a este equipo aquí y al chasis del equipo. Aquí lo tenemos conectado al chasis, que es donde vamos. Aquí está conectado al chasis se puede ver que está conectado a este plug y al equipo para hacer la prueba de ground bond tester. Okay. Entonces, por ejemplo, la prueba de aislamiento, como dijimos, esta es de tiene que medir no menos de 50 miliohms o más. Si mide gigaohms estaría excelente. Entonces debe haber un completo aislamiento entre esas puntas. Se le aplican 500 voltios de corriente continua según la normativa, y luego las líneas de tierra se checa el elemento, como dije. Luego está la corriente de fuga a tierra, que eso se checa en miliamperios en condiciones normales del equipo, que esté funcionando normalmente. Pero algunos equipos incluso tienen capacidad de hacerlo con fallas y todo eso. Dentro del equipo tú puedes, como está conectado aquí, él mismo se conecta al equipo, él mismo suple la fuente y todo eso, y puede generar fallas como dejar abierto un neutro o algo de eso, lo cual no va a dar corrientes más altas, pero te checa diferentes fallas también que si pasarían en el equipo, cómo actuaría la protección a tierra y todo eso. Luego está, por ejemplo, la fuga de corriente de chasis, es la que se checa las partes puestas a la caja. Entonces tiene que tener menos de 500 microamperios de fuga para que pues no le dé un shock al doctor o al paciente si llegara en caso a tocar el aparato o algo de eso con sus manos o algo así. Entonces eso es la fuga de corriente a chasis. Luego está corriente de paciente, se checa la fuga de las partes puestas al paciente a tierra. Por ejemplo, si este tuviera contacto con el paciente, se checaría la fuga entre el contacto metal y la tierra para ver qué resistencia nos va a dar ahí. Nos tendría que dar lógicamente miliohms, muy poca resistencia. Ok, pues ya se checaría en el estándar. Luego está la fuga de corriente en el paciente o corriente auxiliar del paciente, que esa es la que se checa entre todas las conexiones que van al paciente entre ellas de un mismo módulo de función junto. Por ejemplo, si tuviera 2 o 3 partes que van al paciente, se checarían la corriente entre estas partes
y tiene que estar ciertamente fijada a unos límites que nos establece la normativa de la IEC 6061. Ok, entonces lo que dice aquí que vamos a hacer es la prueba de conexión a tierra o ground test bond. Aquí, entonces, por ejemplo, si podemos usar un multímetro también, pero un multímetro tiene muy baja corriente, solo nos va a checar continuidad entre chasis y tierra, nos va a checar la continuidad, pero lo hace a menos de 1 amperio según la norma. Se hace también eso, se checa la continuidad incluso entre la tierra y diferentes partes del equipo, pero eso es nada más para checar meramente continuidad. Pero este equipo lo que hace es que checa, ahorita lo vamos a ver, está checando a 25 amperios, que checa la integridad de la conexión, porque inyecta esa corriente y nos dirá que, como nos dice el estándar y el tipo de equipo que es, según la corriente que sea. Entonces, se puede usar 25 amperios o 1.5 veces más de la corriente que consuma el equipo que estamos haciendo bajo prueba. Se puede hacer eso también. La prueba esta, según el estándar, va a tener una duración de 10 segundos y la corriente de 25 amperios. Y la máxima voltaje que va a ser como máximo va a ser 6 voltios, eso según la normativa IEC 6061.1. Bueno, vamos a proceder a hacer la prueba. Ya está conectado el equipo, está aquí conectado y todo. Entonces vamos a, ya hicimos el set de memoria 1, es corriente a, otra vez, corriente a 25 amperios, el límite máximo de 200 miliohms, 10 segundos, 60 hercios. Vamos a hacer test. Ahí falló el test. Entonces vamos a ver cuál conexión no está bien conectado aquí, porque las leads nos hacen la conexión. Pusimos límite 200 miliohms. Conectamos bien este. Ok, vamos a proceder a hacer la prueba. Test. Y ahí están pasando los segundos. Y ahí ya vimos. Vamos a ver si todos los segundos, aquí está la resistencia que está teniendo, y entonces pasó, nos dijo que pasó a 25 amperios y 158 miliohms. El límite es 200 miliohms para este tipo de equipo y por este cable que tiene y todo eso. Entonces, prácticamente ese es el video. Cualquier pregunta en la sección comentarios. Gracias.